agradezco todavía aún más el esfuerzo invertido por estar acá en esta sexta edición del Congreso Internacional. Complacido, muy contento de estar acá, agradeciendo a las autoridades municipales por la invitación por segunda ocasión consecutiva a este importante congreso. Contento por ver a muchos y a muchas amigos y amigas, colegas, con los que he compartido en distintos momentos de mi trayectoria profesional. Gracias. Bien, en ese sentido, intentando hacer eco con las ponencias magistrales de mis colegas que me antecedieron, pues bueno, toca justamente este tema. Tema importante, en ocasiones tal vez complejo de abordar, puesto que ordinariamente se observa de uno o de otro lado del río o de la vereda. Intentaré en este breve espacio básicamente ser aquel aceite que permita caminar de manera adecuada la maquinaria. ¿Cuál es ese tema? Básicamente, derechos humanos. Ya expuesto anteriormente, de cierta manera lo dicta así la doctrina. Una conferencia en el marco de un congreso, acotado en un pequeño espacio de tiempo, tiene por objetivo colocar justamente una idea. Y la idea que intento colocar en ustedes básicamente es que este concepto no tendría que marcar una distancia entre dos actores importantes respecto a la seguridad ciudadana. Por un lado, los encargados de mantener el orden y la seguridad ciudadana, las personas de uniforme, y por el otro, los defensores y las defensoras de derechos humanos. Intentaré explicarlo. Básicamente porque el marco legal de actuación que motiva el trabajo de ambas personas parte de un mismo origen. Nos encontramos ahora mismo aún celebrando el 75 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. La Declaración de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos, elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. Esta declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París un 10 de diciembre de 1948, con un ideal común para todos los pueblos y las naciones. La declaración establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero y ha sido traducida, quiero que lo sepan, a más de 500 idiomas. La Declaración de los Derechos Humanos es ampliamente reconocida por haber inspirado y allanado el camino para la adopción de más de 70 tratados de derechos humanos que se aplican todos y cada uno de ellos hoy mismo de manera permanente a nivel mundial y regional. Todos estos tratados contienen referencias a ella en sus preámbulos. Es decir, que las leyes que regulan la actuación policial y lo que motiva justamente a las y los defensores de derechos humanos a realizar sus tareas y sus trabajos diarios parte de un mismo origen. ¿Por qué refería justamente que intentaría hacer ese aceite? Que intentara mover esa maquinaria. Básicamente, de una manera muy corta, explicar que conozco ambos lados de ese trabajo. Mi carrera profesional data de poco más de 20 años, de los cuales los 10 primeros yo fui policía, así como algunas y algunos de ustedes. En Ciudad de México, 4 de ellos en la Secretaría de Seguridad Pública, en aquel entonces uniformado, realizando labores preventivas. Los 6 subsecuentes en la Procuraduría General de Justicia, en aquel entonces civil, investigando el crimen. Los siguientes 10 me aboqué, por azares del destino, a trabajar los temas de protección y seguridad en organismos internacionales.
Orgullosamente, iniciando septiembre de este año, cumplo 7 años dentro del sistema de Naciones Unidas. Inicié propiamente en el Departamento de Seguridad y a la postre me encuentro justamente en la oficina del Alto Comisionado. Conozco ambos lados y sé que desprendernos del paradigma que nos empuja a mirarnos con distingo y diferencia puede ser ampliamente abatido, trabajado y reflexionado. En este sentido, compartir con ustedes en el marco de este foro, la seguridad ciudadana se refiere a la protección de los individuos frente a la violencia y el crimen en el ámbito público. Se relaciona con varios artículos de la Declaración de Derechos Humanos referida anteriormente. Estos artículos muestran, los que ustedes tienen a la vista, que la seguridad ciudadana está directamente vinculada con los derechos fundamentales de los individuos y que los estados tienen la responsabilidad de proteger para garantizar un entorno seguro para todas y todos los ciudadanos. Este es el punto de referencia que nos une en el espacio público. Bien explicado por algunos de mis colegas, nosotros, al ser servidores públicos, y digo porque yo lo soy de igual forma, soy un servidor público, nos debemos propiamente a la ciudadanía. En ese sentido, lo que nos puede alejar de ese paradigma de visualizar que los derechos humanos solo sirven para proteger al indiciado o al delincuente, terminan en la medida que nosotros comencemos a familiarizarnos con los artículos de esta declaración. Son 30. No les llevará más de un día analizarlos a profundidad. Parte del objetivo de mi estancia el día de hoy es invitarlos a que los analicen, a que los tengan cercanos y que no los sientan como una herramienta distante en una organización muy lejana de la que no forman parte. Y comienzo a aterrizar la idea. ¿En qué sentido estos artículos y esta Declaración Universal de los Derechos Humanos puede materializarse en mi quehacer, en mi trabajo, en mi día a día? No importa el nivel que yo ocupe en la organización policial a la que pertenezca, un nivel estratégico o un nivel táctico en lo operativo. Lo simplifico con la fotografía y con la imagen de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para las y los estrategas que se encuentran presentes en este auditorio y en la virtualidad, les invito a reflexionar sobre el espacio-tiempo de 6 años que tenemos todos y todas para el cumplimiento de la Agenda 2030. Recuerden que esta agenda está fundamentada y sostenida en los pilares de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Voy a hacer énfasis básicamente en el que todos y todas los que nos dedicamos a la seguridad ciudadana y la procuración de justicia deberíamos de tener bien alineadas nuestras miras. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, que habla sobre paz, justicia e instituciones sólidas. ¿Por qué digo que es la ventana de tiempo correcta para poder trabajar? Porque básicamente nos encontramos en el último sexenio antes de cumplida la fecha o el deadline de esta agenda. Agenda que para nada deben de visualizar como algo lejano, como algo que no compete, como algo propio de los gobiernos o de los titulares del Ejecutivo y que, bueno, se encuentra justamente a la mesa en situaciones muy distantes a nosotros. No es así. Esta Agenda de Desarrollo Sostenible tiene un carácter de tipo universal. Aplica a todos los países, ricos o pobres. Son 195 los países que forman la Organización de las Naciones Unidas y México es un país fundador. Fue de los primeros 50 países que firmaron la Carta en 1945 en San Francisco, California. Y se adapta a diversas realidades, de tal suerte que no necesitamos hacer distingos entre la realidad de un policía en Inglaterra
Scotland Yard con una realidad totalmente distinta a la nuestra, o lo que podemos ejercer aquí mismo en el municipio de Nezahualcóyotl. Esta agenda aplica a todos los sectores. Es una agenda ambiciosa. Los objetivos son amplios e integran diversos intereses y perspectivas. Es decir, aquí también cabe la iniciativa privada, aquí también cabe la sociedad civil organizada y, por supuesto, las y los funcionarios. Es una agenda que pertenece a los países, puesto que la organización como tal no es una autoridad, es el lugar en donde convergen los distintos estados o los estados miembros para trabajar sobre temáticas en común. Es una agenda integral. Se incorporan temas prioritarios para el desarrollo sostenible, temas de entre los cuales destacan la desigualdad, las instituciones sólidas y la democracia, el cambio climático, etc. Y por último, un tema súper importante es que es totalmente aséptica hacia los temas de la política. No tiene una ideología como tal, ni se abandera con ningún color, motivo por el cual esto que estoy compartiendo con ustedes es básicamente algo que podrían tomar como base y fundamento para direccionar sus estrategias, repito, de orden jerárquico o a nivel táctico propiamente. Esto sobre todo porque no van a dejar mentir, cuando uno tiene cargo público e intenta realizar un cambio en línea con lo que marca la legalidad y la organización, normalmente cuesta trabajo fundamentarlo. Cuando uno intenta innovar, cuando uno intenta reforzar, cuesta trabajo colocarle un marco y empoderarlo en base a ello. Sientan los objetivos de desarrollo sostenible y sientan el número 16 como algo propio, algo que les puede servir propiamente para enmarcar lo que ustedes estén planeando trabajar, ejecutar o medir. Tengo algunos ejemplos para mostrarles y seguir haciendo este zoom hacia lo particular, que ustedes lo sigan sintiendo propio. Y tenemos avances en México al respecto del trabajo de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. México asumió esta agenda como un compromiso de Estado y eso es lo que le da legalidad en cualquiera de sus actos. Siéntanse la confianza de utilizarlo como fundamento. El 17 de junio del ya lejano 2019 se relanzó el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, cuyo objetivo fue coordinar las acciones y la evaluación de estrategias para el cumplimiento de los ODS. Asimismo, se creó un comité técnico especializado de desarrollo sostenible para informar sobre el seguimiento. Comité que no lo siento realmente tan cercano a ustedes o en la mira a ustedes. A 6 años del cumplimiento de esta agenda, los invitaría justamente a acercarse a este comité para intentar obtener la información que pudiera ser colocada a nivel estratégico o táctico con miras hacia los objetivos que los titulares del Ejecutivo nos plantean. En el mismo sentido, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió los lineamientos para la vinculación del presupuesto 2019 a los ODS. Por ahí ya hablaban anteriormente del tema del presupuesto. Quiero compartir con ustedes un estándar internacional, un estándar que a la práctica lo pone la misma misión permanente de México en la sede en Nueva York y en Ginebra. En temas sustantivos, nunca existe una tarea sin un rubro o un propósito, un presupuesto hacia los temas de seguridad. Nunca lo hay. Y no hay seguridad sin presupuesto. Eso básicamente es una práctica que realiza la Organización de las Naciones Unidas en todo el globo. Es decir, que no existe ningún programa, ningún propósito, ningún quehacer de Naciones Unidas si no contempla dentro de la ejecución de su presupuesto el rubro de la seguridad. Súper importante que lo tengan presente. ¿En qué sentido? Sigo aterrizando.
Además de ese Consejo Nacional, se crearon 32 consejos estatales. No sé si conozcan propiamente el del Estado de México, sería un buen momento para acercarse. En ese sentido, voy a dejar a disposición de los organizadores de este Congreso 2 documentos que van a acercar de la manera más conveniente para con ustedes. No voy a entretenerme mucho en este rubro, solo quiero mencionar que uno de esos documentos se titula Marco de Indicadores Mundiales para los ODS y Metas de la Agenda 2030. Si alguno o alguna de ustedes está buscando en este momento una base y un fundamento para diseñar la política pública encaminada hacia los temas de la seguridad ciudadana, esta es una herramienta clave e indispensable. Se lee de la siguiente manera: la primera columna señala el ODS en cuestión, acá estamos hablando del ODS número 16. La segunda columna habla sobre las metas de ese objetivo. Solo voy a enunciar una de ellas, la más cortita, 16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficientes y transparentes que rindan cuentas. ¿Les suena algo conocido? Creo que ya alguno o más de uno de mis colegas ya expuso algo al respecto. En materia de seguridad no existe la necesidad de inventar la fórmula del agua tibia ni intentar descubrir el hilo negro. Hay mucho que ya está hecho y justamente algo se está replicando acá. Leo uno más. 16.a. Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, como cuáles. Podría ser la Policía Municipal de Ciudad Nezahualcóyotl, incluso mediante la cooperación internacional. Creo que ya se está haciendo. Esta es la 6ª edición de un tremendo congreso que tiene una proyección fuera, no solo del municipio, del estado, sino del país. Para crear a todos niveles, particularmente en los países en desarrollo, México, la capacidad de prevenir la violencia y combatir la delincuencia. Acá comienzo a mezclar los derechos humanos y la seguridad ciudadana para sacar un jugo de mucho provecho. A golpe de vista solamente, acá comparto con ustedes 3 iniciativas del Sistema de Naciones Unidas en México que han tenido éxito en distintos estados de la República. Una de ellas, la resaltada en negritas por parte de UNICEF, agencia mundialmente conocida. Definir prioridades de acción a nivel sectorial y poner fin a la violencia contra la niñez y la adolescencia. Alguien hablaba de trabajar justamente las causas. Yo no veo distante la forma o la manera en que propiamente las policías de cualquier nivel pudieran acercarse al Sistema de Naciones Unidas y solicitar el apoyo, la guía, el asesoramiento, el acompañamiento de una agencia como UNICEF para construir los ejes de acción de su policía de proximidad. Un ejemplo más, UNODC, por su acrónimo en inglés, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen. Campaña para hacer un llamado a la acción y dar voz a las víctimas de trata de personas. Ustedes conocen mejor que yo los índices delictivos, conocen la diferencia entre la cifra oficial y la cifra negra. No importa cómo podamos definir una y la otra, los niveles de incidencia criminal respecto a este rubro en México son alarmantes, escandalosos. Si tenemos una agencia en México con la cual podemos construir política pública basada en estándares internacionales, deberíamos de acudir al llamado. Para cerrar junto con ustedes e intentar darle amplitud al concepto de seguridad ciudadana y sacarlo de las corporaciones e incluso del momento en el que me quito el uniforme, esto es mucho más amplio. Quiero intentar acercar mucho más los objetivos de desarrollo sostenibles a ustedes y hacerlos llegar justamente hacia la parte personal, hacia la parte privada. El segundo de los documentos que voy a dejar con los organizadores del Congreso es el que ustedes ven justamente en el monitor.
170 acciones diarias. ¿Qué puedo hacer yo incluso cuando me quito el uniforme para contribuir a la seguridad ciudadana? Voy a enunciar 3 solamente. Mantén un ambiente pacífico en casa. Hablaban mis colegas de las causas. No solo combato los índices delictivos con el uniforme, también puedo hacerlo en casa, iniciando ahí justamente. Trabaja como voluntario en programas de difusión y organizaciones locales contra la violencia. Mucho de esto realizan algunos y algunas de ustedes. Muchos y muchas realizan labor de defensoría de derechos humanos sin saberlo. La acción número 8 del objetivo número 16. Detén la violencia contra las mujeres. Si eres testigo de esta violencia, denúnciala. La mujer no es vulnerable. La mujer en México como persona no es vulnerable. Es el medio, es la cultura, es lo que envuelve la cotidianidad, lo que la vulnera. El cambiar y hacer una diferencia al respecto está en todos y todas, no solo en ellos, no solo en ellas. En este sentido, básicamente, intentar acortar la brecha del tiempo no se distingue muy bien. Lo único que quiero hacer énfasis básicamente es que la Declaración de los Derechos Humanos fue escrita y firmada hace 75 años. La Oficina de ONU de Derechos Humanos en México tiene 21 años de estar presente acá. Tardamos mucho en llamar a esa oficina, tardamos mucho en concentrarla, pero estamos acá. Intentemos aprovechar justamente la expertise de las y los defensores de derechos humanos en esta oficina para intentar construir política pública que se vea reflejada en un actuar policial mucho más cercano, más empático y bien dirigido. Dejo acá al final justamente para ustedes los datos de contacto para ofrecerme junto con ustedes a acercarlos a cualquier agencia, fondo, programa de Naciones Unidas que ustedes, como tomadores de decisiones y como actores de la seguridad ciudadana y la procuración de justicia, consideren pertinente. Muchas gracias.